Bueno, muy buenas, yo soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED y vamos con el tema 5 de Psicología del Pensamiento, que es el razonamiento condicional, ¿vale? Como introducción nos hablan del razonamiento condicional, que simplemente al final tiene una estructura lógica, ¿vale? Constituida por dos premisas y una conclusión. La primera premisa, que es la mayor, es que tiene un enunciado que une el antecedente con el consecuente por medio de las operaciones sí y entonces. ¿Vale? Habitualmente se designa un P y Q. La premisa mayor enuncia la relación condicional entre el antecedente P y el consecuente Q. Si P, entonces Q. ¿Vale? La segunda premisa, la menor, afirma o niega el antecedente P o consecuente Q para luego tener una conclusión. P no P o Q no Q. ¿Vale? La conclusión válida es que Q por la afirmación de P, modus ponens, no P por la negación de Q, modus tollens. La conclusión inválida es que no Q por la negación antecedente y P por la afirmación del consecuente. ¿Vale? Los cuatro tipos de inferencias y sus conclusiones, pues tenemos el modus ponens, ¿vale? Que bueno, es la más fácil, asumimos que el antecedente y el consecuente son verdaderos y ocurre al antecedente, o sea, en el caso de que el modus ponens que ocurra el antecedente es suficiente para que ocurra el consecuente, pero no necesario, como vemos en el nada, ¿vale? Muy bien. Modus tollens es que es la inferencia más difícil cuando su interpretación es como una implicación inmaterial, ¿no? Resulta difícil entender que la no ocurrencia del consecuente implique la no ocurrencia del antecedente. En el caso de modus tollens, pues que ocurre el consecuente es necesario para que ocurra el antecedente. Luego tenemos la falacia de la negación del antecedente. No. Aquí sería que tiene una implicación material y ocurre al concluir que no se cumple el consecuente porque no se ha cumplido el antecedente. Cuando el antecedente es suficiente, su negación no implica que el consecuente no pueda ocurrir con otros antecedentes. La falacia de la afirmación del consecuente sería que, bueno, que tiene una implicación material y se cumple el antecedente porque se cumple el consecuente. Pero que ocurra el consecuente no significa que se haya dado el antecedente tampoco. Y bueno, hay cuatro inferencias vistas y serían todas válidas ante el bicondicional, ¿vale? Al final esta y podían deberse a que las personas interpretamos la implicación material como equivalencia material. Y bueno, es importante que sepamos las investigaciones del condicional que se centran en tres tipos de tareas. Una sería de acuerdo a la estructura del modelo normativo lógico, otra de acuerdo a la estructura del modelo normativo lógico, es lo mismo. Y otra que la tarea de selección de Watson para estudiar los efectos de contenido y de contexto no se ajusta al modelo normativo. Existen modelos de reglas mentales, ¿no? Aspectos formales de razonamiento condicional. Tenemos, bueno, que los sujetos tienen reglas de inferencia semejantes a las reglas lógicas, a explicar cómo se codifica el contenido del argumento y la estructura sistemática correspondiente. Las reglas de deducción y el procedimiento de selección y aplicación de dicha regla. El supuesto general del que se parte son problemas de razonamiento que serán más difíciles en función del número de pasos en el procedimiento de prueba y las propias limitaciones de los recursos de procesamiento de la información. Como el 2.1 nos habla de natural de Brain o Brain, que es el modelo de reglas mentales sin contenido. Para ello es necesario que el componente de lógica mental del modelo sea capaz de aprender las propiedades semánticas y sintácticas de las operaciones que usamos en el lenguaje natural. ¿Vale? Propongo que el modus ponens como regla mental básico de esquema de inferencia de condicional. Tenemos pues tres componentes del razonamiento condicional que lo explican. La entrada léxica, ¿vale? Donde tiene esquemas de inferencia como es el modus ponens que permite concluir que Q a partir de las premisas si P, entonces Q y P, y un esquema para la demostración condicional que permite evaluar la validez del argumento. Esta regla al final pues permite introducir suposiciones en el procedimiento de prueba. ¿Vale? Y proponen 18 esquemas diferentes. Tenemos también los programas de razonamiento,
donde tenemos las rutinas de razonamiento directo, que son los responsables del emparejamiento entre esquemas de inferencia y forma de las proposiciones de las premisas de argumento, con su ejemplo, ¿vale? Como estrategias de razonamiento directo, que pueden ser procesos heurísticos como la transferencia del problema a otros procedimientos. En punto 3 tenemos los procesos de comprensión pragmática junto con la entrada léxica que interpretan el condicionamiento según el contexto. Esta interpretación se corresponde con el bicondicional, sí y solo sí, P entonces Q, y viola la prescripción lógica del compromiso mínimo, que limita la interpretación a lo explícitamente expresado en las premisas, que es si P entonces Q. En el caso de modus tollens, pues su inferencia lógica correcta se explica mediante estas inferencias invitadas, obteniéndose una conclusión válida por una interpretación inválida. Y bueno, como resumen, el primer punto debemos decir que el primer componente codifica la información como un condicional a partir de la entrada léxica sí, la codificación del término lingüístico sí selecciona como esquema de inferencia, una regla mental, el modus tollens. El programa de razonamiento rutinas busca el emparejamiento entre el esquema de inferencia y las preposiciones concretas del argumento, que es el contenido. Y bueno, permite evaluar la validez del argumento. Si la conclusión se ajusta a la predicción de las reglas de inferencia, de contradicción, el argumento pues es válido. Y el componente de comprensión pragmática que interpreta el condicional incluyendo el contenido según el contexto en el que se ocurra. ¿Vale? Bueno, se interpreta el modus tollens, en concreto explica cómo el sujeto interpreta el condicional como un bicondicional a través de las inferencias. Tenemos el 2.2, que es la teoría PSYCOPS, que es la psicología de las pruebas de Rips. PSYCOPS es el acrónimo en inglés de Psychology of Proof, que es psicología de la prueba. ¿Vale? Y bueno, pues simplemente la deducción se explica como un proceso de prueba mental y hay tres componentes básicos: estructura de memoria, un gestor de control de aplicación de reglas y reglas mentales de inferencia, rutinas o reglas hacia adelante y hacia atrás. Tenemos, a ver, a una dificultad se explicaría por el número y el tipo de reglas mentales, o unos errores que se explicarían por factores que dificultan o impiden esa aplicación de reglas, ¿vale? Tenemos una configuración jerárquica de la memoria de trabajo y bueno, es el árbol de acertos, ¿no? Donde reúne los pasos lógicos que van de las premisas a la conclusión. Luego tenemos el árbol de submetas, que es el que guía el proceso desde la conclusión a las premisas. Y bueno, tenemos las reglas de inferencia, que son las rutinas, que ubican las proposiciones en ambas configuraciones de memoria de trabajo. Este sería los dos tipos de árbol de acertos y de submetas. Y se prueba el argumento cuando se encuentra emparejamiento entre submetas y acertos. Dos tipos de reglas de inferencia serían las reglas hacia adelante, que es desde las premisas hasta la conclusión, y que coincide con los acertos, y las reglas hacia atrás, que es desde la conclusión a las premisas, que coincide con las submetas y sirven para comprobar la validez del argumento. Bueno, entonces tenemos que saber que las proposiciones se van colocando en las configuraciones jerárquicas de la memoria de trabajo, los árboles de acertos y submetas, mediante rutinas de inferencia, que son reglas mentales, controladas por un gestor que determina qué rutinas usar a medida que se avanza en el procedimiento de prueba. Y bueno, aquí nos viene un ejemplo, ¿vale? Veréis la figura 5.1. Ok. Y bueno, pues hay dos tipos de modus ponens, ¿no? Dos reglas son del tipo modus ponens, que es una regla hacia adelante y otra hacia detrás. Otra vez igual que antes. Tenemos críticas al modelo de Rips, ¿vale? Y críticas a ambos modelos de reglas mentales. Pues la ley. Nos vamos al punto 3. Teoría de modelos mentales. Aspecto semántico, pragmático de razonamiento condicional. Modelos mentales de condicional. A ver, estos modelos es como el marco teórico general de razonamiento deductivo de la utilidad y comprende tres etapas. La primera etapa de comprensión, la segunda etapa de combinación de los modelos mentales y la otra es la de conclusión tratativa del argumento. Perdón, la otra etapa es la de validación. Y respecto al razonamiento condicional tenemos unos modelos mentales, ¿vale? El modelo mental describirá el estado actual de lo descrito en el antecedente y la relación del consecuente con el antecedente que se presupone en ese contexto. Por tanto, en el modelo mental inicial
se representará el antecedente de la forma exhaustiva, entre corchetes, ¿recordamos? Y el consecuente se representa solo en su relación con el antecedente. La representación exhaustiva del antecedente es fruto de la interpretación de que P no se puede representar en otra situación en la que no esté relacionada con Q. El razonamiento condicional, pues tenemos modelos implícitos que pueden desplegarse en dos maneras. En una interpretación del condicional como implicación material y como equivalencia material, que sería bicondicional. ¿Vale? Las inferencias deducidas que se pueden obtener a partir de la representación del modelo mental inicial son las más fáciles y directas, como el modus ponens. El modelo mental inicial es el mismo para condicional y bicondicional, lo que explicaría la ambigüedad encontrada en su interpretación. ¿Vale? Si observamos los modelos explícitos, vemos que la aplicación del material condicional pues, se necesitan 3 modelos y para la equivalencia material bicondicional 2. El modelo mental inicial del condicional también explica por qué sujetos se ajustan a la tabla de verdad defectiva al considerar irrelevantes los condicionales en los que el antecedente es falso. ¿Ve? Aquí tenemos la tabla de verdad del condicional con los P y los Q. Y bueno, pues Birne demostró que podía suprimir o bloquear la inferencia de modus ponens a través del contenido, lo que suponía que había que descartar el modus ponens como regla básica o independencia del contenido. ¿Vale? Bien. Y bueno, pues también Braine sostiene que se puede razonar tanto con reglas de inferencia como con modelos mentales, diciendo que cualquier teoría que pretenda explicar los procesos de inferencia tendrá que contar con la subteoría de modelos mentales. En el 3.2 tenemos la modulación semántica y pragmática. Y bueno, reconoce el conocimiento y la comprensión semántica y pragmática que son parte de la primera etapa de comprensión. Para estos autores, el significado central del condicional se corresponde en dos condicionales básicos, que es la interpretación condicional y la interpretación tautológica. La condicional, pues habla de modelos mentales y que, bueno, que hay escasa intervención del contenido y contexto de las premisas y que el antecedente es suficiente para que ocurra el consecuente y el consecuente es necesario para que se dé el antecedente. La interpretación tautológica se expresa como si P, entonces posiblemente Q. Esto significa que el antecedente es una descripción de una posibilidad, ¿no? Y el consecuente es una descripción de lo que puede ocurrir en esa posibilidad. Luego también tenemos dos modelos mentales iniciales para representar la posible ocurrencia y no ocurrencia del consecuente, ¿vale? Y la interpretación se denomina tautológica porque el condicional nunca puede ser falso. Admite la representación de ambas posibilidades, ocurrencia y no ocurrencia. ¿Vale? Respecto al mecanismo de modulación semántica y pragmática, bueno, pues bloquea además la generación de algunos modelos mentales. Al final, Birne me encuentra que sujetos utilizaban sus conocimientos al hacer inferencias modus ponens. ¿Vale? Este mecanismo se contrapone a los dictámenes de la lógica porque puede generar un número indeterminado de distintas interpretaciones. En lenguaje natural o cuando se interpreta un condicional, cuando se consideran posibilidades de ocurrencia y no valores de verdad de las aserciones, ¿vale? Nos vamos al punto 4, que son los modelos de reglas pragmáticas, son los aspectos contextuales del razonamiento condicional. Y bueno, estos son efectos del contenido, ¿no? Hablábamos de la figura 5.2, de la figura 5.3, aquí les explico un poco todo. Y dentro tenemos los esquemas de razonamiento pragmático, para explicar por qué el contenido familiar no producía efecto de facilitación. Y aquí hay dos autores, que son Chen y Holbrook, que proponen pues, que los sujetos utilizan esquemas de razonamiento pragmático definidos así por la importancia concedida a las metas y las relaciones que sujetos establecen con esas metas. Se definen como estructura de conocimiento constituida por un conjunto de reglas con un nivel intermedio de abstracción definido por el contexto. Son esquemas de conocimiento que contienen reglas sensibles a diferentes clases de metas. El peso de esta teoría recae en los aspectos pragmáticos, pues serán los encargados de encaminar el proceso de inferencia y la experiencia conformará los esquemas. Los autores identifican unos esquemas de regulación constituidos por permisos y obligaciones, donde se pueden agrupar la mayoría de los problemas con contenido temático que ha producido efectos de facilitación en la tarea de selección. Tenemos los esquemas de permiso, la regla 1, la regla 2, la regla 3, la regla 4,
¿vale? Como en un cuadro. Es importante que estas reglas no son reglas propiamente lógicas, pues son sensibles al contexto y a la interpretación de los términos puede y debe. No siempre habrá coincidencia entre esquemas de razonamiento pragmático y reglas lógicas, ¿vale? Y bueno, pues tenemos los resultados experimentales de esto, ¿vale? También tenemos los Giroto y Cole que estudiaron estos esquemas en niños con sus resultados, ¿vale? Y bueno, luego tenemos la teoría de los contratos sociales, donde es más que nada un intercambio social, ¿no? De Cosmides y Toby. Las semejanzas de la teoría del intercambio social y los esquemas de razonamiento pragmático es que ambas sostienen que los sujetos utilizan reglas de inferencia apropiadas al dominio del problema y que las diferencias entre la teoría del intercambio social y los esquemas de razonamiento pragmático pues difieren en el tipo de reglas inferenciales y su origen, ¿vale? Pues tenemos la teoría de los contratos sociales, que, a ver, las reglas de inferencia son innatas y específicos de dominio, asume el enfoque evolucionista y son producto de la selección natural y funcionalmente especializados para producir conductas ante problemas adaptativos. La teoría de los esquemas de razonamiento pragmático, pues son esquemas de razonamiento pragmático que se originan por experiencia estructural. Podéis ver la figura 5.4 y bueno, pues obviamente la crítica de Cosmides a los modelos de esquemas pragmáticos, ¿vale? Con sus resultados y demás. También hizo una réplica Chen y Holjoak y amplía la definición del intercambio reemplazando pagar un coste por cumplir un requisito cuando hay que explicar un resultado que no se ajuste a la estructura coste-beneficio. En el 4.3 tenemos la polémica entre esquemas de razonamiento pragmático y contratos sociales. Aquí Giroto, Blay y Farioli nos dicen que forman parte de esquemas de regulación. Hay métodos de utilizar esquemas de obligación y que forman parte de esquemas de regulación. El punto del que parte es que considera que los esquemas de permiso pueden interpretarse como normas de contrato social. Y la conclusión es que a favor de los esquemas de razonamiento pragmático por permitir explicar un mayor número de resultados experimentales. Police, Guyen y Schwann tienen el objetivo es ampliar la propuesta de los esquemas a situaciones de intercambio social en las que pueda adoptar dos puntos de vista alternativos. Los resultados son que apoya las predicciones de los esquemas de razonamiento pragmático y contradicen la de los contratos sociales. Y aquí se encuentra que las promesas y advertencias condicionales se ajustan a un esquema compuesto de permiso y obligación. Una regla de permiso se convierte en obligación desde el punto de vista del que hace la promesa. Una regla de permiso es un permiso que desde el punto de vista del que la recibe. El sujeto que hace la promesa aplica esquemas de permiso para comprobar posibles violaciones del intercambio. El sujeto que recibe la promesa utiliza el esquema de obligaciones para detectar violaciones del que hizo la promesa. Cuando un sujeto adopta un punto de vista neutro o no sesgado, entonces hay una interpretación bicondicional de la situación. Tenemos, bueno, pues esquemas de permiso con la regla 1, 2, 3 y 4. Tenemos esquemas de obligación con reglas 1, 2, 3 y 4. Y bueno, pues tenemos Markovits y Lesage, que bueno, el punto del que parten nos aparece con su evidencia experimental que apoya los esquemas de razonamiento pragmático con su línea de estudio y sus resultados, donde los sujetos parecen poseer esquemas de razonamiento que llevan a la interpretación bicondicional ante problemas con promesas condicionales. Gigerense y Hug, pues el punto del que parten es la evidencia a favor de los contratos sociales. Su objetivo es la diferenciación experimental entre concepto de contrato social y algoritmo para detención de tramposos. Su resultado fue porque al final el porcentaje de respuestas correctas disminuyen cuando la tarea de selección se resuelve desde la perspectiva de un contrato social con situaciones de permiso o obligación, donde el algoritmo de detención de tramposo es irrelevante. Los autores defienden el papel crítico del detector de tramposos como aplicación del efecto facilitador en la tarea de selección, atenuando la relevancia de los contratos sociales y descartando los esquemas de regulación. Clark y Griffiths. Objetivo, pues sería resaltar el papel primordial de la estructura coste-beneficio para obtener efectos facilitadores en los problemas de contrato social. Los resultados son que la estructura coste-beneficio es necesaria para obtener efectos facilitadores en los problemas de contrato social y que solo cuando la situación es ambigua, la perspectiva de engaño y la negación explícita contribuyen a mejorar el rendimiento. Tenemos Magdalene y Over, que bueno, la línea que sigue es la de los modelos mentales,
Y bueno, esos postulados pues son que con términos deónticos que se incluyen en los esquemas de permiso y contratos sociales, que determinan la evaluación de utilidades de acciones produciendo efectos facilitadores, ¿vale? Y bueno, pues tenemos Jackson y Griggs como resultado que cuando hay problemas se formulan como esquemas de permiso abstractos, pero con negación implícita y en un contexto orientado a la comprobación de las reglas. Efectos de facilitación desaparecen, ¿no? Giroyo, Mazzocco y Cherubini. La negación explícita no es necesaria para producir facilitación. Y bueno, nos vamos al punto 5, que es la teoría de la relevancia, aspectos informativos del razonamiento. Y nos hablan de la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson. Aquí hablan del primer principio cognitivo de relevancia, que es el más relevante en ese momento, ¿no? Que cuanto mayor sean las expectativas sobre los efectos cognitivos, pues mayor será la relevancia, y cuanto mayor sean los costes de procesamiento, menor será la relevancia. El segundo principio comunicativo de la relevancia garantiza que se ponga en marcha de forma espontánea el proceso de comprensión de la emisión ante un acto comunicativo. Y bueno, pues tenemos una consecuencia en la tabla de selección, varias, ¿vale? Varias consecuencias, os lo leeré, ¿no? La 5.2 nos habla de la teoría heurística y analítica de Evans, con dos procesos, los procesos heurísticos y analíticos. Es que esto se repite otra vez un montón porque lo hemos dado en otros temas también. Si hay una consonante por un lado, entonces hay un número impar por el otro. Si P, entonces Q. Es que es lo mismo todo, ¿vale? Su hipótesis es que si ocurriera el sesgo de confirmación, los sujetos seleccionarían las tarjetas en las que el antecedente y el consecuente fueran verdaderos. Si ocurría un sesgo de emparejamiento, los sujetos seleccionarían las tarjetas que coincidieran con los términos de las reglas y la negación. Y bueno, pues los procesos de razonamiento y toma de decisiones se integran asumiendo que se razona a fin de tomar una decisión, eligiendo entre las posibles alternativas la de mayor relevancia para el problema, obviamente. Consideran poco probable que detrás del número par haya una vocal, debido al número de ocurrencias al conjunto vocal T, ¿vale? Y bueno, es que Grenover y Paine encontraron que las estimaciones que hacen los sujetos sobre la ocurrencia de contraejemplos de Q está determinado por el tamaño del conjunto de P. El 6.2 nos habla de la teoría de suposición, que, bueno, que nos dice prácticamente que ante un enunciado condicional se emite un juicio sobre la probabilidad de ocurrencia del consecuente cuando ocurre el antecedente. Esta concepción pues, se opone a la teoría de los modelos mentales, ¿vale? Hay varios ejemplos que os podéis leer para entenderlo mejor, ¿vale? Leerlo. Y es que ya no tengo nada más que deciros, la verdad. Ya hemos terminado el tema 6. Ya solo nos queda un temita más, por lo menos a mí. Yo espero que os haya servido para repasar, para empezar el tema, para lo que sea. Yo obviamente, aparte de todo lo que he dicho, pues hay muchas cosas más que hay que mirar, obviamente, hay que estudiar, pero al final esta es la base. Y yo no puedo ir con todo estudiado tampoco porque no doy abasto, ¿vale? En el tema de las asignaturas. Así que bueno, espero que os haya servido. A mí muchísimas gracias siempre por estar ahí, porque para mí sois un gran apoyo. Me animáis mucho a querer seguir leyendo, a querer seguir estudiando en alto, a querer seguir haciendo esquemas, resúmenes y enseñároslo, ¿no? Y eso me ayuda mucho a estudiar. Y espero que yo también lo intente o consiga algo con vosotros. Recuerda que la única forma de apoyarme es que te suscribas a mi canal, ¿vale? Y nada, que seguiré intentando subir vídeos todo el día que pueda. Si algún día fallo, no enfadarse. Muchos besos y hasta el próximo vídeo.